Andalucía es salud, con el patrocinio de Janssen. ¿Qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos a Andalucía es Salud, este espacio que abrimos al mundo en esta ventana llamada 7 Televisión Andalucía y en el que ahondamos cada semana, como ya ustedes bien saben, en asuntos que pues nos influye a todos, que nos preocupa a toda la ciudadanía y que sobre todo repercute en nuestro bien más preciado, como es la salud. Hoy aquí en esta cita vamos a hablar de un tema concreto que concierne a problemas digestivos de una enfermedad llamada, que ya muchos reconocen por la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Para ello, en esta mesa de tertulia nos acompaña y a quienes saludamos a Inmaculada Vázquez, que es la subdirectora general de Asistencia Sanitaria del SAS. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo hoy con nosotros. Igualmente. A la izquierda nos acompaña presidente de ACU Sevilla, de la Asociación de Pacientes, José Luis Rodríguez, que saludamos. José Luis, muy buenas, bienvenido. Muchas gracias. Tenemos que hablar muchas cosas, además de un libro muy interesante que tenemos por delante. Muchas cositas. Muchas cosas. Y de profesional digestivo, hoy tenemos a Eduardo Leo, que es miembro de la unidad de enfermedades inflamatorias e intestinales del Hospital Virgen del Rocío. Doctor Leo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, pues muchas gracias. Un placer. Gracias por divulgar esta enfermedad, que antes era una enfermedad rara y bueno, cada vez es más frecuente, ¿no? Es más sonada, importante, ¿no? Cada vez mucho más, sí. Pues si le parece, vamos a arrancar por ahí, Eduardo, dándole a conocer también a los que estáis en casa de qué se trata, ¿no? ¿Qué es la enfermedad de Crohn, que como bien dice, cada vez suena más en nuestra ciudadanía, ¿no? Sí, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa son enfermedades que forman lo que se llama la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay una tercera enfermedad, que es la colitis no clasificable, ¿no? Que bueno, es un término para catalogar a pacientes que no cumplen criterios específicos de ninguna de las dos entidades. Es una enfermedad que cada vez es más prevalente. Los países nórdicos y en Estados Unidos tienen una prevalencia muy alta. En nuestro entorno pues cada vez está alcanzando esos niveles porque parece que va asociada al desarrollo, ¿no? Es una enfermedad con base genética, con un factor ambiental que hace que se desarrolle una respuesta inmune frente al propio intestino y se caracteriza fundamentalmente por dolor abdominal, diarrea, sangre en las heces, fiebre y bueno, que realmente en ocasiones es invalidante, ¿no? También es importante destacar, que posiblemente lo tocaremos después, que no solo es una enfermedad que afecta al intestino, ¿no? Sino que afecta en general a muchas partes de nuestro organismo. Vale. José Luis, por la parte que le toca a la asociación, conocéis el caso personal de muchos pacientes, ¿cómo repercute también en la vida de los propios ciudadanos? Ese es uno de los problemas fundamentales que presenta esta patología, ¿no? Y es que, como no es conocida por la sociedad en general, lógicamente no se le da el servicio necesario a las personas que la padecen cuando estamos utilizando la calle, cuando salimos a la calle. Nosotros, como bien ha dicho el doctor Leo, padecemos, yo concretamente tengo colitis ulcerosa, entonces lo propio de la colitis ulcerosa son diarreas constantes y mucha incontinencia, o sea que cuando se te presenta un cuadro de diarrea, estás en un brote, porque es una enfermedad que cruza por brotes, no estamos siempre mal, afortunadamente, sí. Tenemos brotes. Cuando tenemos un brote de este tipo, necesitamos un baño con carácter urgente. Eso es un problema hoy en día en nuestra sociedad, en esta Sevilla en la que vivimos, porque si nos damos cuenta, y eso lo ve cualquier persona normal, sea o no paciente de esta enfermedad, cuántas veces has intentado, por cualquier circunstancia, porque has tenido una gastroenteritis, porque tienes una cistitis o cualquier cosa, has necesitado un aseo ya, y te pones a buscar un sitio y no hay aseos. Claro. Ya tenemos parte de los aseos de bares de Sevilla que ya te exigen un ticket con un código de barra para marcar en la puerta. O sea, ya no te basta con decir, ponme un café que me voy al aseo, ¿no? Y luego el café te lo tomas tú, que yo lo que quiero es utilizar el aseo. Te doy lo que vale el café y punto. Ya no nos vale con eso. Ya cada vez nos lo están poniendo más difícil. Nosotros desde la asociación, una de las labores que llevamos adelante es precisamente el crear una red de uso público para estos aseos. ¿Cómo lo hacemos? Pues pactamos, convenimos con los distintos ayuntamientos y organismos oficiales para que ellos den ejemplo a la ciudadanía en general, porque nosotros lo que pretendemos es que bares, restaurantes, tiendas, cualquier tipo de negocio que tenga un aseo para público, o sea, no estamos hablando de aseos privados, aunque he de decir
que, por ejemplo, Metro de Sevilla ha dado un paso más adelante y ha firmado con nosotros un convenio para el uso de los aseos del personal. Tened en cuenta que en Metro de Sevilla, si vais, no hay aseos. Motivo parece ser que es problema de seguridad. Entonces no existe aseo público. Si lo tienen los empleados. Ya. Entonces nosotros tenemos un convenio con ellos que con la tarjetita que llevamos se la presentas al guardia de seguridad y el guardia de seguridad te acompaña al aseo del personal, que en algunos casos pues queda hasta bien porque tienes que recorrerte todos los algún que otro túnel raro secreto, de estos que normalmente no visitas, ¿no? Eso es uno de los temas que desde la asociación lo que pretendemos es cubrir aquellas necesidades que desde las entidades, desde la parte pública, en este caso tanto el SAS como puede ser el ayuntamiento, cualquier entidad, no lo están cubriendo. Claro. No lo están cubriendo. Y no lo están cubriendo, entre otras cosas, pienso que también porque no conocen, eso es un fallo nuestro, y eso es lo que pretende la asociación cubrir, dar a conocer lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿no? Dar a conocer no solo la patología en sí, cómo se muestra, sino el problema que tiene la persona que padece esta situación cuando se encuentra en la calle solo. Claro. Porque claro, aquí hemos hablado de un tipo de aseos que es fácil, bueno, relativamente, que lo único que hay que hacer es decir pasa. Hay personas que, bueno, el doctor León luego nos lo podrá hablar un poquito más, desarrollarlo, que cuando la enfermedad ya cursa muy grave, te tienes que operar y a lo mejor tienen que quitar una parte del intestino, ¿no? Y si quitan una parte, normalmente te ponen una bolsa de descarga. Hoy en día además esto está de uso público, todo el mundo lo conoce ya porque el cáncer de colon, desde que tenemos lo del cribado, afortunadamente se están salvando muchas vidas mediante la colocación de esta bolsa. Entonces ya la gente sabe lo que es, pero no sabe el problema que tiene una persona que tiene bolsa. Claro. O sea, volvemos a lo mismo, sabemos lo que es, pero no sabemos cuál es el problema. Entonces, si eres joven pues, y estás en un aseo en plan americano, de esto que te puede tirar al suelo porque está limpio, vacias la bolsa allí, ¿no? Pero normalmente nosotros aquí no tenemos esa costumbre de tirarnos eso lo vemos en las películas, pero tirarnos en el aseo como que no. Necesitamos un aseo adaptado íntegramente para personas que tienen este problema. ¿Cómo lo adaptamos? Pues no me pongas el aseo ahí abajo porque ahí no llego. Porque es que si vacío ahí la bolsa, pues fíjate la que podemos liar. Claro. Vamos a ponernos un aseo en altura para poder descargar cómodamente. Esto ya tiene un coste. Eso ya tiene un coste. Pedirle al dueño del negocio del bar que monte allí que el aseo ya no solamente ponga un aseo de minusválido de carrito, sino de minusválido en general, un aseo que sea realmente multiuso para todos, para todas las necesidades, que además son aseos grandes que se puede meter. Hay unos módulos que miden 1 metro aproximadamente, que ya vienen un kit preparado, que tampoco es caro, y lo puedes meter allí cuando te metes en una obra. Pero claro, para eso primero tiene que ser las propias entidades públicas, que son las que disponen del conocimiento, o deberían de conocerlo, de poner a disposición de estos aseos. Os puedo decir que ahora mismo aseos de este tipo en hospitales, nada más que hay uno en el hospital, hablo de Sevilla, en el Hospital Virgen Macarena, uno en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y otro en el Hospital de Valme. En el Virgen de Rocío están preparando uno, de momento no está, lo están preparando, espero que en breve esté. Sin embargo, ya hay entidades de otro tipo que no son sanitarias, como puede ser la Universidad Pablo de la Vide, que tras el convenio que firmamos con ellos ya tienen allí uno también puesto dentro de la universidad. O sea, muchas veces lo privado va por delante de lo público, o en este caso los dos son públicos, pero me refiero que en este caso, yo qué sé, los hospitales deberían de tener no uno, por lo menos un par de ellos, y promover en algún centro de salud, de manera de que cubramos toda la superficie. Y la red vaya creciendo, ¿no? Claro, es que tú date cuenta, una fuga de una bolsa de estas, si te coges en la calle, la opción es cogerte un Uber, un taxi y irte para tu casa. Es que no tienes otra, si tenemos en una determinada distancia un sitio, pues sería mucho más fácil. En fin, ya ves que aquí como estamos para eso. Hoy estamos para conocer la realidad de estas enfermedades del aparato digestivo, precisamente, Inmaculada, desde el SAS, desde lo público, desde la administración. ¿Cómo se centran los focos en estas enfermedades, en estas patologías que afectan al aparato digestivo? Es verdad, como decía Leo, ¿no?, que es una enfermedad cada vez más prevalente. En ese sentido, es una enfermedad que la verdad es que ya es más conocida, que eso es importante, ¿no?, sensibilizarse con la propia enfermedad, y es una enfermedad que indiscutiblemente
realmente no afecta solamente al ámbito intestinal, sino que, como después podrá explicar el Leo, ¿no?, afecta a múltiples órganos. Entonces nosotros lo que intentamos en cierta medida es que desde nuestros centros, bien sean hospitalarios o de atención primaria, ¿no?, la sensibilización y el diagnóstico precoz sea lo antes posible, porque es verdad que muchas veces por la propia clínica, ¿no?, está muy enmascarada la propia patología y dificulta ese diagnóstico precoz para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿no?, y nos adelantemos a la comorbilidad que pueda haber. Y después estamos trabajando en líneas en las que cada vez hay más consultas monográficas y multidisciplinares, que es lo más importante para que el abordaje multidisciplinar del paciente sea lo más amplio posible en su sentido, ¿no? Es verdad que en nuestros centros, y hay muchos centros incluso que está habiendo proyectos de investigación, se están consiguiendo premios en el abordaje en cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Y incluso se está trabajando en el abordaje también biopsicosocial del paciente, ¿no?, tan importante. Nosotros es verdad que en estos últimos años estamos trabajando muy en la línea de poder incorporar en nuestra estrategia, en nuestro abordaje de cada una de las patologías, en esta también en concreto, tener en cuenta la visión del paciente. Yo creo que la visión del paciente, como después podrá decir el presidente de la asociación, ¿no?, es muy importante que sea partícipe de esa toma de contacto en qué necesita, qué necesitamos, qué podemos mejorar, qué podamos abordar, porque es la única forma de que podamos generar valor añadido y tomar decisiones en cierta medida lo más acertadas posible, ¿no? Yo creo que en esa línea es la que estamos trabajando. Es importante reseñar que en esa línea también estamos incorporando la humanización, sí, como tú decías, ¿no? A lo mejor el hecho de sensibilizar, cuando a veces decimos las pequeñas cosas en nuestro centro son las que nos hacen grandes, ¿no? Pues el tener una pared lo más adecuada posible en sus tonos, en sus colores, hacer la estancia más agradable, y una de ellas para ellos, que es muy importante también, esa premura por la incontinencia intestinal que puedan tener, ¿no?, el tener un baño a disposición de ellos. Doctor, hemos hablado de lo que supone, ¿no?, este tipo de enfermedades del aparato digestivo, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. ¿Cómo nos damos cuenta? Es decir, ¿cuál es el paso para que los que estén en casa, porque es verdad que cada vez se diagnostica en más población joven, por ejemplo, en los últimos tiempos, pero ¿cómo nos tenemos que dar cuenta de que algo tenemos, de que algo falla, ¿no?, que tenemos que ir al médico? Eso es importante, ¿no? Ya se ha comentado algo, que el diagnóstico diferencial es complejo. Es complejo porque hay enfermedades mucho más prevalentes, el intestino irritable, sangrado por hemorroides, y que, bueno, no podemos pensar que todo el mundo tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. El momento del diagnóstico es clave fundamentalmente porque en esos meses que pueden pasar hasta que se diagnostica el paciente, pues puede causarse un daño que después puede ser irreversible, ¿no? Fundamentalmente hay que buscar datos de alarma. Datos de alarma es que sea una diarrea que no sea solo de día, también sea de noche, que aparezca fiebre, que aparezca un dolor intestinal que sea llamativo, sangre en las heces, una serie de características que pueden orientarnos hacia que no es simplemente un problema de estrés o un problema agudo, ¿no?, sino que puede ser algo más crónico. Hay después una serie de armas analíticas, que eso se pueden usar desde atención primaria, que puede un poco seleccionar qué pacientes pueden ser derivados para completar el estudio. Fundamentalmente analítica de sangre con una PCR, una proteína C reactiva, que es un parámetro inflamatorio, que en pacientes con un problema funcional, por ejemplo, no se eleva, o la calprotectina en las heces. Se sabe, hay estudios que pacientes con calprotectina por debajo de 50, la posibilidad de que tenga una enfermedad inflamatoria es de menos del 1%. Entonces eso nos puede servir para seleccionar qué paciente insistir más en el estudio o cuál menos, ¿no? Lo que sí es importante es el momento del diagnóstico, porque sobre todo en enfermedades de Crohn, la colitis es mucho más llamativa. La colitis suele manifestarse con diarreas con sangre, entonces es mucho más llamativo porque el paciente rápido suele acudir al médico, ¿no? Sin embargo, la enfermedad de Crohn es más larvada, es una enfermedad más sistémica, no afecta siempre al colon, con lo cual puede dar síntomas más inespecíficos. Puede dar molestias, puede dar una pérdida de peso que en principio puede no ser llamativa, una diarrea que tampoco puede ser especialmente llamativa. Entonces sí puede pasar un tiempo que sí puede ser crucial. Entonces es importante usar parámetros objetivos para saber a quién estudiar más a fondo y a quién no, ¿no? No sé qué supone, imagino que la importancia de una detección precoz, pero a nivel médico, ¿qué supone detectar este tipo de enfermedades lo antes posible, antes de que los niveles sean más graves? Pues como cualquier enfermedad, cuanto antes la diagnostiquemos, antes la podemos tratar, ¿no? En el caso de la colitis ulcerosa, fundamentalmente lo que evitamos es que se desarrolle un brote grave. Generalmente es verdad que todas estas enfermedades pueden empezar de forma brusca y aguda, pero generalmente cuando uno
insiste e interroga al paciente, suele tener síntomas ya previos a los que a lo mejor no le ha dado importancia, ¿no? Entonces, en la colitis ulcerosa, sobre todo, evitar un brote grave. En el caso de la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que, por su propia historia natural, empieza con una enfermedad inflamatoria, inflama el intestino, pero en el tiempo esa inflamación mantenida acaba produciendo lo que nosotros llamamos estenosis, que son estrecheces en el intestino. Y finalmente fístulas, que son como caminitos que busca a través de la pared del intestino. Si pasa el tiempo y no controlamos la inflamación, pues es más fácil que el paciente progrese hacia esos patrones que después son más difíciles de controlar. José Luis, lo has comentado, padeces una de estas enfermedades, conocer el testimonio, cómo lo descubres, cómo avanzas, ¿no? Al hilo de lo que está comentando el doctor Leo, yo, por ejemplo, es que la situación ha cambiado, yo llevo ya para 30 años con la enfermedad. La situación de cuando a mí me diagnostican a la actual no tiene nada que ver. O sea, hoy en día se diagnostica muchísimo más rápido en la mayoría de los casos. Yo me llevé más de 4 años dando vueltas hasta que me diagnosticaron. ¿Eso qué pasa? Que lo pasas muy mal, porque como no es algo que ves, sino que es algo que sale de dentro, tú ya empiezas a plantearte cosas raras. ¿De qué tengo yo? Yo tengo que tener algo raro, esto no es normal, y voy al médico y me hacen una prueba y nada, y otra prueba, y otra prueba, y otra prueba, y nada. 4 años que cuando te dicen tiene usted una colitis ulcerosa, que no sabes lo que es, que te suena chino, pero por lo menos es así, ya sé lo que tengo. A partir de ahí, ahora vamos a ver cómo se trata, ¿no? Que en aquella época yo me acuerdo que ha variado tanto todo, que a mí el médico que me atiende me dice, de esto no te vas a morir, pero se te va a hacer muy pesado. O sea, fue la respuesta que cuando yo le pregunté qué era esto. O sea, eso por un lado. Por otro lado, lo que es otras cosas que han cambiado. El tema de la enfermera. El tema de enfermería, fundamental para nosotros. Es fundamental. O sea, nosotros, un enfermo crónico, hablo de nosotros, pero yo creo que cualquier enfermo crónico. Yo tengo una cita para dentro de 6 meses, pero yo cuando me pongo malo es hoy, no dentro de 6 meses. A lo mejor dentro de 6 meses no tengo nada. Y yo necesito solucionar mi problema hoy. Antes, la solución ¿cuál era? Te ibas a urgencia. Urgencia, llevabas el papelito que llevabas, decías, para adentro, de aquí no te vas. Alimentación parenteral, sin comer 15 días, hasta que te recuperaban corticoides por un tubo, hasta que te recuperabas un poco y te largaban otra vez a tu casa. Te ibas a tu casa a los 15 días, otra vez estabas igual. Eso se ha acabado, porque tú ahora te pones mal, tú llamas por teléfono a tu enfermera contacta con tu médico, si no puede solucionártelo ya en ese momento, habla con él, le dices lo que tienes que hacer, te pone la medicación sobre la marcha y si cree oportuno de verte, pues te dirá vente para acá que quiero verte o te tengo que hacer una prueba. Pues me ha quitado un ingreso hospitalario de 15 días, claro, que lo he pasado fatal. Y además que allí en el hospital tú sabes lo que pasa. A mí me provocó, con un drum para alimentación parenteral me provocó una trombosis venosa profunda que después me tuve que llevar un mes ingresado con heparina en vena. O sea que es complicado. El quitarte un ingreso hospitalario es darte vida. Y eso ha cambiado muchísimo. Venimos, Inmaculada, precisamente hablando de lo de las enfermeras. En este caso concreto, venimos hablando en muchos programas de esa sostenibilidad, ¿no? De invertir en determinadas cuestiones, en otros aspectos en robótica, en medicina. En este caso las enfermeras también ayuda, porque al final un paciente ingresado también es dinero, ¿no? Para la sanidad. No solo que sea dinero, sino también es el cómo gestionar ese paciente, ¿no? El permitir lo que hablamos antes, la calidad de vida que necesita el paciente. Ya lo comentaba José Luis, yo el nombre se me olvida, disculpa. José Luis lo comentaba, ¿no? Que la vida ha cambiado, es decir, lo que yo venía hablando antes, ese diagnóstico precoz. Pero en ese diagnóstico precoz no hablamos solamente de que detectemos la patología antes en el paciente, sino que sensibilizar al propio profesional de qué tiene que buscar para encontrar ese diagnóstico de esa enfermedad en el paciente. Y hablamos desde el ámbito de atención primaria, es decir, cuanto más tarde tenga que llegar al paciente al ámbito hospitalario, es mejor en el sentido porque es verdad que así nos adelantamos a ese diagnóstico precoz y podemos prever esas segundas complicaciones que podamos tener, ¿no? Es verdad que hoy en día el médico de atención primaria tiene más pruebas diagnósticas, más métodos para poder adelantarse al diagnóstico. Es verdad que tiene cada vez que es muy importante esa formación, esa información para poder llegar a establecer el diagnóstico con el paciente y también muy importante el papel, como decía José Luis, de la enfermera. La enfermera hoy en día cada vez tiene más prácticas avanzadas, es primordial que no solamente en esta patología, muchas de ellas se haga y es verdad que hoy, a fecha de hoy, se ha invertido mucho en personal de enfermería. No solamente
en ámbito hospitalario, sino en ámbito de primaria. Tenemos ejemplos como la enfermera escolar, tenemos el ámbito de lo que estamos hablando, en todas las prácticas avanzadas que estamos llevando a cabo ahora en múltiples patologías. Tenemos enfermeras a nivel también de hospitales que están encargadas de las ostomías que tenemos, ¿no?, para enseñar al paciente y cuidar. Y tan importante eso porque yo creo que la figura de la enfermera nos ayuda también a gestionar esa prevención y ese autocuidado también que necesita conocer el paciente para ser también parte colaboradora, ¿no?, de gestionar su propia enfermedad. Yo creo que en ese ámbito es en el que estamos trabajando. Yo, al hilo de lo que estás diciendo, es que la enfermera es que es tan fundamental. Cuando un paciente llega y lo ve Eduardo allí en su consulta y le da el diagnóstico, ese es el primer diagnóstico, le está dando un mazazo en la cabeza. Automáticamente, en el momento que le dices que tiene una enfermedad, un chavo, independiente, si es joven, más todavía, si estamos hablando de un chaval de 25 años y le estás diciendo que tiene una enfermedad crónica que es para toda la vida y que va a tener que modificar su modo de vida, le está dando un castañazo enorme a él y al acompañante que va con él. Se cierran los oídos, se cierra la vista, se cierra todo. Y afortunadamente tenemos ahora a la enfermera, que el médico ahora lo desvía a la enfermera. Y la enfermera lo vuelve a sentar y le alivia eso. Le explica de otro modo, más agradable, menos duro, con herramientas que tiene la enfermera para poderle dar, para que él se lleve a su casa algo realmente que le ayude luego a ir viviendo y a haciéndose cargo de la propia enfermedad, que es fundamental. Tanto es así, ¿no?, como tú decías, José Luis, bueno, algunos de los compañeros también lo sabrán, ¿no?, que se han puesto en marcha esos protocolos, las consultas de acogida de enfermeras que hoy existen, para realmente eso, redirigir al paciente adecuadamente y que tenga una primera visita por parte de la enfermería, ¿no?, en algunas de las patologías, o a lo mejor no todo el procedimiento, toda la patología, sino en algunos de los síntomas, los que ellas sí pueden abordar esa situación y, bueno, pues redirigir al canal más adecuado al paciente, bien sea al médico de atención primaria, que haya que valorar una atención hospitalaria o que tenga que hacer cualquier otro profesional sanitario que tenga que atenderlo, ¿no? Y a la vez sirve para ordenar un poquito, orientar al paciente en qué es lo que le está pasando, qué es lo que debe de hacer y cómo debe de hacerlo. Yo creo que con las consultas también de acogida y la puesta en marcha de esos protocolos que hemos puesto en marcha, que son más de 16 en algunas de las sintomatologías, también no solamente en esta patología, sino en muchas otras, va a dar más visibilidad y va a orientar y va a ayudar mejor a reorientar al paciente en este sentido, ¿no? Doctor, estamos hablando de la importancia de la enfermera. En el caso de la unidad a la que forma parte en el Virgen del Rocío, cuéntenos cómo se desarrolla, cuál es la misión concreta de la enfermería en estos casos. Pues nosotros, por suerte, disponemos de una enfermera de Fátima desde hace unos meses, ya un año aproximadamente. Y yo que creo que la enfermera es lo que no tiene discusión. O sea, cuando me preguntan si es necesario o no, yo digo que es como si un cirujano operase anestesista, ¿no? Claro. O sea, cada uno tiene su función, es que es imprescindible. Si tú quieres acreditar una unidad de enfermedad inflamatoria, si no tienes enfermera no te puedes acreditar, porque es algo básico. La función es muy diferente, pero ya no solo por el tiempo que tú puedas usar en ese paciente. Toda esa información que dice José Luis, que hay que tenerla en cuenta. Estos son chavales, la enfermedad se diagnostica, el Crohn, el pico máximo de incidencia es entre 15 y 25 años, la colitis ulcerosa entre 25 y 35. O sea, son gente joven con 200.000 actividades en todos los sentidos y que de repente tú le dices que tiene una enfermedad para toda la vida y que le va a poner unos tratamientos que, bueno, que no sabes cómo le sentarán, porque algunos van bien, otros no. Entonces, es un mazazo, claro que sí. O sea, estos pacientes no es que sean especiales psicológicamente, es que le cambia su vida de repente, ¿no? Entonces tú tienes que hacerles ver que ellos pueden hacer una vida absolutamente normal. Entonces ese es el objetivo de la primera consulta. Evidentemente tú puedes ayudar, pero tú tienes una consulta con 20 pacientes detrás, entonces tú no puedes echarle a ese paciente 2 horas, ¿no? Entonces la enfermera es fundamental para educar al paciente, tratamiento, vida, todos los sentidos, laboral, sexual, deporte, actividades, todo, ¿no? Eso a los pacientes les preocupa. Nosotros tenemos que empatizar con los pacientes. Nosotros muchas veces nos planteamos cosas que no son las que se plantean los pacientes. De hecho, hay muchos estudios que demuestran que la percepción que tiene de enfermedad el médico es diferente de la que tiene el paciente, ¿no? Entonces ahí la enfermera juega un papel fundamental y por suerte nosotros disponemos de ella, ¿no?
Creemos que su labor debe ser fundamentalmente educar al paciente. Después pues, también tiene que si hay que hacer una extracción de sangre, correos electrónicos, que cada vez usamos más el correo electrónico, teléfono, en fin, dar al paciente facilidades para que no tenga que acudir a urgencia. Nuestro objetivo siempre es ese. Evidentemente nosotros trabajamos y tenemos nuestro horario, ¿no? Pero el objetivo es que el paciente siempre tenga la capacidad de saber dónde estamos en cada momento para, sobre todo cuando tengan un brote, ¿no? Cuando tengan algo que realmente sea importante, ¿no? Que puedan contactar con nosotros y lo que dice José Luis, que yo cuando me dicen que si un paciente está mal, que si se le puede ver o no, es que lo que no tiene sentido es que esté viendo a 10 pacientes que están bien y que el que está mal no lo vea, ¿no? Es así. Tal cual, tal cual. Doctor, quizás en casa muchas personas se estén haciendo la misma pregunta. Estamos hablando de enfermedades crónicas a día de hoy para toda la vida, pero ¿se pueden prevenir? Es decir, ¿hay forma de prevenir la aparición de este tipo de enfermedades? A día de hoy no hay ninguna. No hay ninguna. Sabemos que es una enfermedad genética. Una genética muy compleja, ¿no? Hay muchísimos genes implicados. Hay muchos estudios que demuestran que si una persona tiene una enfermedad, sobre todo de Crohn, que tiene más componente genético que la colitis, ¿no? Si tiene la enfermedad, sus hijos tienen un riesgo de un 6% aproximadamente de tener la enfermedad. Y si son los dos padres, un 30%. Pero claro, eso también tranquiliza mucho al paciente, ¿no? Hay que tranquilizarlo, o sea, lo normal es que no pase nada, un 95% de los casos no va a pasar nada. Y explicarle sobre todo que su hijo podrá tener una diarrea, podrá tener un tal, y que lo normal es que no sea nada. Pero también es verdad que en esas personas, porque no están enfermas, ¿no? Si empiezan a tener síntomas, siempre tienes que tener más precaución e intentar estudiarlo quizás más a fondo porque sabes que tienen más riesgo. De hecho, hay un fenómeno que se llama la anticipación diagnóstica. O sea, el paciente la persona que tiene ya un familiar se diagnostica antes que el que no lo tiene. ¿Por qué? Porque se piensa antes en la enfermedad, ¿no? En el caso, José Luis, evidentemente no se puede prevenir, lo dice el doctor, pero ¿cómo se puede desarrollar una vez que tienes la patología para encontrar esa vida lo más normalizada posible? ¿Qué se puede hacer? Pues lo primero, irte a la asociación, o sea, conectar con otras personas que tienen lo mismo que tú y te van a explicar qué es lo que pasa, te van a ver a ti, te van a ver que estás bien, que no se tiene que asustar porque tenga una enfermedad crónica, que en la mayoría de los casos, como dice Eduardo, son leves, o sea que no, grave, en pronóstico grave no hay tantos, La mayoría de las veces cursa por brote, llega el brote, si va a estar mal, un mes, 2 meses, pero que después con tu medicación, siempre que eres con la medicación. Ahora mismo además hay un arsenal terapéutico fantástico, claro, que es tremendo, con lo cual encontrando tu forma tú vas a estar bien. ¿Cómo puedes tú ayudar desde tu persona? Pues mira, precisamente nosotros desde la asociación hemos editado este libro, que esto es una de las herramientas... Con tu permiso, Zulio, sí, lo vamos a enseñar para que también en casa lo vean, si quieren acercarse al manual, que ahora nos dice también cómo se puede conseguir. Sí, por supuesto. Este manual, cuando he hablado antes de la enfermera y que tiene medios para que el enfermo se llegue a su casa información, nosotros lo llevamos precisamente, la enfermera dispone de este elemento para que después de que ella le informe, le diga lo que hay, le pueda dar alguna herramienta que no tengamos que recurrir como siempre al doctor Google, porque evidentemente Internet tiene muchísima información y muchísima información buena, pero hay que saberlo manejar. No nos podemos echar cuenta de todo lo que leemos en Internet, porque entonces estamos perdidos. Si no nos tomamos ni una aspirina, como diría mi abuela. Yo te contaría cosas que me llegan a mí allí con Internet, claro, que te ponen los pelos de punta, claro, vamos, de las barbaridades que hace la gente, barbaridades. Entonces, bueno, nosotros editamos este libro está hecho por 5 doctoras, cada una especialista en su rama, y se trata de ver la enfermedad de una forma holística, no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de lo que puede hacer el enfermo para mejorar su situación. Hay una introducción, lógicamente, que la hace una doctora de digestivo, que es Yolanda Torres, pero luego después pues le vamos a hablar de psicología, le vamos a hablar de nutrición y le vamos a hablar de ejercicio físico fundamental. Ya se ha demostrado que el ejercicio físico de fuerza mejora la microbiota. Sabemos que la microbiota está íntimamente relacionada con los problemas intestinales que manejamos nosotros. Entonces, si mejoramos la microbiota, vamos a mejorar nuestro estado de salud. La enfermedad la vamos a seguir teniendo, la enfermedad nuestra es crónica y es para toda la vida y se va a manifestar cuando le dé la gana, pero vamos a lograr que los periodos estos que tenemos
que no son brotes, sean lo más largo posible. Es unido a tu tratamiento, que por supuesto hay que seguir las indicaciones de tu médico y ser constantes en él, no abandonarlo. Hay mucha gente que se encuentra un poco mejor y empieza a quitar pastillas porque piensa que, bueno, que esto, que igual. No, señor, la medicación no se puede abandonar en enfermedades crónicas. Bueno, pues para esto ayuda este libro. ¿Cómo se puede conseguir? Bueno, pues en nuestra página web tenemos un PDF descargable gratuito que te lo puedes descargar sin ningún tipo de problema. Y como todavía hay personas, como me pasa a mí, que nos gusta oler el papel, pues bueno, en la asociación tenemos ejemplares pues que lo pueden retirar allí. Eso no se está vendiendo comercialmente, o sea que se distribuye de forma totalmente... ¿La asociación físicamente dónde se encuentra? En Nervión, en la plaza, un nombre no es una harta de largo, Plaza Pintor Amalio García del Moral. Sí. Eso está en la avenida de Ramón y Cajal, esquina con San Francisco Javier. Bueno, pues allí, a la espalda de un edificio que hay allí, estamos nosotros. Y bueno, pues ahí estamos a la disposición para que cualquier enfermo, cualquier persona que lo diagnostique, cualquier problema que tengan, para ayudarles. Inmaculada, lo venimos contando, conocemos el caso de los pacientes que tienen esas necesidades también, no solamente médicas, sino también psicológicas. La Junta de Andalucía, también a través de la Consejería del SAS, está desarrollando, lo hemos hablado aquí en esta casa en un programa concreto, ese plan de humanización para la sanidad, para todo el sistema sanitario. Pero en este caso concreto, en las enfermedades inflamatorias del intestino, ¿cómo se desarrolla ese plan de humanización? Nosotros en el plan de humanización, lo comentaba un poquito antes, ¿no? Las líneas que José Luis nos comentaba, el plan de humanización que realizamos a nivel muy global. Daros cuenta que Andalucía es muy grande, tiene mucha variabilidad, hay muchos procedimientos que abordar, entonces nosotros cuando hablamos de líneas de humanización hablamos líneas muy generales en el más amplio sentido, ¿no? Para abordar cualquier tipo de patología, cualquier tipo de circunstancia. Con la humanización lo que intentamos es acercarnos más al paciente, que los ámbitos, el entorno del paciente sea lo más agradable posible y después facilitar esa integración del paciente en el propio ámbito nuestro, ¿no? Bien sea hospitalario o de atención primaria. Le hemos dado la importancia suficiente, la relevancia suficiente, tanto como para que dentro de nuestra propia organización los centros nuestros tienen como objetivo esos criterios de humanización, unos criterios que cumplir, un abordaje que cumplir en el más amplio sentido y que tienen que demostrarnos a final de año qué objetivos son los que se han marcado y qué resultados son los que ha tenido. Entonces en eso está la organización, que la humanización sea lo más cercana posible, que se pueda acompañar, que se pueda informar al paciente, en la humanización más amplia. Lo hemos visto con el tema también de la pandemia, ¿no? En la que hemos acercado incluso los medios digitales para poder abordar ante la situación tan trágica que estuvimos viviendo, ¿no? Que el paciente se acercara a los familiares para que no se sientan tan solos, por ejemplo. Entonces, dentro de ese ámbito de humanización, en ello estamos trabajando. Si no recuerdo mal, creo que el plan se establece en 2019, o sea, que se viene desarrollando unos 3 años, ¿no? El plan de humanización en Andalucía. Doctor, estos 3 años de trabajo concreto en ese plan de humanización, desde la unidad a la que forma parte en el Virgen del Rocío, ¿cómo viene favoreciendo de cara al paciente? Bueno, estos 3 años han sido complicados, ¿no? Han sido años complicados. La pandemia. Consulta telemática, que yo creo que siempre debe ser un extra, nunca debe ser el paciente, hay que verlo. Tú ves al paciente entrar por la puerta y si lo conoces sabes cómo está. Lo otro está bien, pero es un extra. Nosotros usamos mucho correo electrónico, usamos mucho teléfono, y ya consultas presenciales desde que podemos, ¿no? Se han comentado un par de temas. Uno ha sido el tema de la información, que yo creo que es básico. Eso evidentemente es tiempo, pero el paciente hay que informarlo. Yo creo que eso es fundamental, porque el paciente tiene que ayudarte en la toma de decisiones. Hay cosas que están muy claras. El paciente dice, lo que usted diga, bueno, lo que usted diga no. O sea, si yo pregunto opiniones, porque puedo hacer 2 cosas. Entonces, quiero saber la opinión, pero para que el paciente opine tiene que estar informado. Entonces, es fundamental trabajar en ese sentido. La parte médica muchas veces es menos tiempo. Ves analítica, ves las pruebas y decides, ¿no? Pero después hay que tomar decisiones y ahí es un poco donde está el papel del paciente, ¿no? Yo creo que es fundamental que el paciente esté bien informado, echarle tiempo en informarle de lo que es su enfermedad, las posibles cosas que pueden pasar, los tratamientos que se pueden poner y que el paciente sepa qué tiene de bueno y de malo cada tratamiento. Y después las decisiones, evidentemente, las voy a tomar yo, o sea, no echarle la pelota al paciente. Si yo le pregunto es porque me interesa su opinión. Entonces es fundamental que esté bien informado, ¿no? Y después trabajar en otro tema, perdona, que es que el paciente tiene que tener
claro, y sobre todo eso también hay que trabajarlo, ¿no? Que tiene una enfermedad crónica, con lo cual no puede estar, porque empiezan a leer y no puede estar pensando que mañana se va a poner malo. Yo siempre les digo eso en las primeras consultas: si hoy estás bien, y ya mañana no te preocupes, que yo pienso solo, yo no solo estoy pensando que estés bien hoy, sino también estoy pensando que estés bien dentro de 2 años. Claro, y si te pones malo, pues ya, entonces llora si quieres, pero ahora diviértete, pásatelo bien porque ahora estás bien, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo, y eso es un trabajo, eso, más de humano que no un trabajo, y hay que echarle tiempo, claro. Por lo que dice Leo, ¿no? Es muy importante el acompañamiento del paciente en la enfermedad, en toda la ruta asistencial del paciente, desde que se diagnostica hasta que tiene que seguir el abordaje. Eso también facilitará 2 cosas. Una, que si informamos al paciente adecuadamente en la toma de decisiones, también asume mejor el rol de paciente dentro de la propia enfermedad, puede tomar decisiones, y yo creo que también la rentabilidad y la adherencia sobre todo después al tratamiento que tiene que seguir, que es muy importante para prevenir esos brotes, ¿no? Lo hace también mucho más duradero, esa adherencia. Hablando desde el punto de vista de la medicina, también de los casos concretos de los propios pacientes, ¿cómo ha evolucionado la enfermedad desde el punto de vista de los tratamientos farmacológicos y también quirúrgicos? ¿Cómo ha favorecido toda esta evolución en los últimos tiempos, doctor? Para nosotros muy rápido, para los pacientes más lento, claro, porque al final el que lo sufre es el paciente, ¿no? Pero es verdad, bueno, yo empecé la residencia en el año 96 y entonces teníamos corticoides, mesalazina y azatioprina. Y ya está, se acabó. Y la azatioprina además la ponías cuando ya no sabías qué hacer, porque a ver si le iba a hacer daño con la azatioprina, ¿no? Entonces, hombre, por suerte, del año 2000 en adelante ya apareció el metotrexato, que es un fármaco antiguo, pero empezó a usarse, y después ya el boom fueron los biológicos, ¿no? Y ahí ya es verdad que cambió la vida de muchos pacientes y también, bueno, pues calmó nuestras coronarias, ¿no? Ha relajado un poquito, ¿no? Porque es verdad que hay pacientes que les ha cambiado absolutamente la vida, ¿no? Claro. Desde que apareció Infliximab, año 2000 aproximadamente, son ya 22 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí aparecieron fármacos detrás de otros y siguen apareciendo, sigue habiendo muchos fármacos en ensayo clínico. La mayoría son fármacos por vía parenteral, o bien intravenosa, o bien subcutánea, pero es verdad que también empiezan a aparecer moléculas químicas, o sea que se está investigando constantemente. Y eso pues ha cambiado la vida de los pacientes, y bueno, José Luis lo sabe por los pacientes. Lo que sí es verdad que en el caso de la enfermedad de Crohn, pues esto no es infalible, entonces sigue habiendo un porcentaje de pacientes que siguen fracasando. De hecho, por eso se siguen investigando nuevas moléculas, ¿no? Y que siguen precisando cirugía, y eso es muy importante, que lo hablo antes con José Luis, que el paciente confíe ciegamente en ti. ¿Por qué? Porque tú sabes que es una enfermedad que puede no ir bien. Entonces, pese a que tenemos muchísimos tratamientos, o sea, esto no tiene nada que ver con hace 25 años, ¿no? Pero hay pacientes que siguen sin responder y que la opción es la cirugía. En el tema de la cirugía, hombre, nosotros tenemos, no es que tengamos buena relación con nuestros cirujanos, que eso es por obligación, sino tenemos reuniones periódicas, ¿no? Cada 2 semanas nos reunimos con ellos, y si no, si hay algún caso entre medio, pues también lo hablamos, ¿no? Y siempre hay algún caso de comentar. Bueno, la laparoscopia ha facilitado mucho. Después el tema de la enfermedad perianal, que afecta a la enfermedad de Crohn, las fístulas perianales, que invalidan mucho, también ha avanzado mucho. Entonces es verdad que se va avanzando rápido o no, según quien lo sufra, claro. Claro. En tu caso, José Luis, ¿cómo lo estás viviendo el tema de la evolución de los totalmente, es que no tiene nada que ver, Yo he pasado, a mí me han puesto de todo, el ciclosporina, unas cosas rarísimas además, hay montones de medicamentos hasta que por fin aparecieron los biológicos. Yo ya voy por mi 3er biológico, porque el primero fracasó, el segundo fracasó, y ahora ya el tercero parece que va un poquito mejor. Pero bueno, que ahora mismo de todas maneras lo que está hablando, hay un arsenal terapéutico muy grande, con lo cual lo importante es encontrar el que te vaya bien. No todo el mundo va bien con el primero que se le pone. Hay gente que sí, que a la primera atinas, pero no siempre es así. Con respecto a lo que ha dicho Eduardo, que lo hemos hablado, cierto es, hace un rato, sobre el tema de la confianza del paciente, sí. Es muy importante, como que también lo hemos comentado, que para conseguir esa confianza, el médico tiene que ser siempre la misma persona, es decir, su médico debe ser su médico, y no en algunos centros pasa que cada día que vas te atiende un médico diferente. Eso, lograr confianza ahí es muy difícil, porque normalmente siempre tienes la confianza a lo mejor en el primero que te habló, que te quedó un poco la cosa bien, y nada más que te acuerdas de él, y ya sé que lo viste un montón de tiempo y no te ha vuelto a ver. Eso es muy importante. El paciente crónico necesita identificarse con su médico plenamente. Termina, no es que sea su amigo,
porque no somos amigos, eso es el médico y tú eres un paciente, pero sí hay un diálogo importante y es lo que dice él, lo que dices tú, Eduardo, que nada más que lo ve pasar por la puerta ya sabe cómo está, no hace falta que haga más nada. Nada más que lo ha visto entrar, le ha visto la cara y dice, aquí ya tenemos problemas, y lo ves rápido, pero eso es importante, que cada médico, cada paciente tenga su médico. Eso no quita que una vez, por circunstancias de baja, de vacaciones o tal, pues te tenga que ver otro, ¿no? Eso es diferente. Pero lo que estés cambiando continuamente dentro del mismo equipo, eso es un problema. Doctor, hablábamos de los tratamientos farmacológicos, para hablar de los quirúrgicos, ¿has comentado algo? ¿Hablamos de niveles más graves de la enfermedad para llegar a las intervenciones en este caso? Generalmente sí, nosotros operamos a los pacientes, bueno, los cirujanos operan a los pacientes por dos motivos. Uno, por un brote agudo grave, o sea, un brote que no somos capaces de controlar. En ese caso la cirugía es urgente o semiurgente, ¿no? Que eso suele pasar en la colitis ulcerosa, o bien porque la enfermedad ya ha progresado hacia patrones de los que llamamos estenosantes, ¿no? Ya patrones, la tripa ya se cierra, ¿no? Se cierra por cicatriz. Esto es una inflamación crónica que acaba haciendo un daño que acaba cerrando la tripa. Entonces, en ese caso ya la medicación, que es un antiinflamatorio, como no hay inflamación o no predomina la inflamación, no es capaz de evitar el problema. Y en ese caso la solución es quirúrgica. Cada vez más intentamos demorarlo, pero también hay que tener claro que si un paciente nos parece quirúrgico hay que tomar la decisión cuanto antes. Es decir, muchas veces usamos un biológico, usamos otro, y si desde el principio el paciente tiene pinta de ser quirúrgico, bueno, eso lo dicen todos los libros, ¿no? Intentar no operar, pero cuando se tenga claro que hay que operar, cuanto antes mejor, ¿no? Entonces, llegar a ese equilibrio muchas veces es difícil. Hay pacientes que son muy evidentes y pacientes que son menos evidentes. Al hilo de lo que ha dicho José Luis, claro, nosotros abocamos por un equipo. Nosotros tenemos un equipo en el que somos varios médicos, la enfermera, y evidentemente todos vamos en la misma línea, y un paciente lo puede ver uno o lo puede ver otro, pero hay decisiones que muchas veces tiene que ser su médico el que las tome, porque hay veces que no son tan claras, hay veces que son clarísimas, no tenemos ninguna duda, y hay veces que sí hay dudas. Cuando hay dudas, de hecho, lo presentamos a los pacientes en las reuniones que tenemos con los cirujanos, y entre los cirujanos y nosotros, que somos 8 o 10, pues se decide, ¿no? Inmaculada, hablando de nuevo del plan de humanización, sobre todo en el apartado psicológico, me resulta llamativo, hay un dato revelador de estas enfermedades que son tan caprichosas como ustedes mismos están viendo y escuchando, y es que pacientes con problemas digestivos tienen hasta 9 veces más de probabilidades de desarrollar un trastorno depresivo. Es decir, imagino que focalizar esa ayuda psicológica casi desde el minuto 1, ¿no? Desde que te diagnostican una de estas enfermedades del aparato digestivo, es clave. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es clave y primordial, yo creo, porque, bueno, realmente la incertidumbre de lo que está notando el paciente, que muchas veces no sabe, como decía previamente José Luis, ¿no? Que él lo había sufrido, esa incertidumbre que genera la propia enfermedad, la incertidumbre de qué va a pasar posteriormente, como decía Eduardo inicialmente, ¿no? O bueno, la evolución de la enfermedad, que nunca sabes en los inicios cuándo te va a pasar, cuándo vas a tener un brote, cómo te vas a poder comportar en la calle, eso indudablemente tiene que afectar a la psicología del paciente, ¿no? Como bien dices, bueno, tenemos el plan de salud mental, que no solamente habla de trastorno mental grave, sino que incide en muchas otras patologías. En las crónicas tiene que abordarla indudablemente para facilitar eso, para tratar y adelantarnos a esas posibles consecuencias psicológicas que la propia enfermedad tiene en el paciente, ¿no? Y lo peor aún, yo creo, ¿no? Que la propia psicología, cuando el paciente empeora psicológicamente, también su ámbito, el tránsito intestinal suyo también empeora, con lo cual es un círculo vicioso en el que tenemos que evitar meternos, ¿no? Yo creo que es muy importante el abordaje psicológico en este tipo de pacientes, sobre todo. Fundamental. Sí, José Luis, además, te iba a preguntar precisamente sobre el apartado psicológico, el tratamiento desde la administración pública, desde el SAS, pero también de la propia asociación, ¿no? Agrupáis las realidades, ¿no? Es que todavía el tema psicológico desde el SAS está empezando, todavía no ha llegado, llegará, pero todavía es muy difícil. O sea, que nuestro paciente encare con un psicólogo cuesta trabajo todavía, no es tan fácil. Entonces está el problema que hay que solucionarlo, y al final pues tienes que recurrir al psicólogo privado, porque como estés pendiente no llegas. Son casos a lo mejor ya que el médico lo vea muy afectado para que lo mande al psiquiatra directamente, pero el psicólogo todavía nos queda un poquito, llegará, porque todo lo demás está llegando, y esto también confío en que algún día llegará, pero que evidentemente esta enfermedad
no conozco otras, me imagino que también en otro tipo de enfermedades crónicas también pasará, pero en la nuestra, yo hablo de la nuestra, cuando a ti te diagnostican, cambias tu vida, restringe tu círculo de amigos, tu círculo de relaciones se estrecha una barbaridad, una barbaridad. No quieres salir a la calle, no te vas a tomarte la cerveza con el amigo en la tertulia de rigor, a tomarte la cervecita, porque claro, allí no hay aseo y el aseo que hay es el de caballero, que es un urinario en la pared. O sea, que allí no puedo ir. Entonces vas restringiendo, te quedas en casa, hablas poco. Para asumir una enfermedad como esta hay que hablar mucho de ella, contarlo. Primero, no es que vayas a ir por la calle con un tambor, ¿no? Pero sí tienes que hablar de ella, con tu círculo más cercano, con tu familia, con tus amigos, y tienes que hablar. Hasta que no eres capaz de hablar, yo se lo digo a los pacientes cuando llegan, hasta que tú no eres capaz de hablar de esto sin llorar, sin saltarte de las lágrimas y cogerte aquí un nudo, no asumes la enfermedad. Tienes que seguir intentándolo muchas veces. Esto psicológicamente afecta un montón. Hay personas que son fuertes mentalmente, son capaces de digerir todo esto y lo superan ellos solos, muchos, pero otros necesitan ayuda. Afortunadamente, de un tiempo a esta parte, se le está quitando un poquito de la cosa esta al psicólogo, ya parece que la gente habla con más normalidad y ya no le importa ir al psicólogo, porque hasta hace 2 días tampoco eso era de loco, no quería ir, ¿no? Ya parece que sí, que lo están asumiendo y van. Y esa ayuda es fundamental, es fundamental. Nosotros allí tenemos un problema que espero que lo arreglemos en breve, y es que, claro, la asociación nuestra es una asociación pequeña, porque aquí hay 9.000 enfermos en Sevilla y provincia, nosotros somos una asociación a nivel provincial. Pero claro, la gente que acude a la asociación, ojalá vinieran los 9.000, o sea, vienen los que vienen. Es una asociación pequeña y con unos recursos muy limitados, muy limitados. Nosotros pagamos de cuota 36 euros al año, ya lo digo aquí para que quiera hacerse socio, que es barato. Más o menos una hermandad en Sevilla. Más o menos. Entonces, sí, pero las hermandades, tú sabes, si vas a salir con capirote las pagas, si no hay capirote no las pagas, ¿eh? Tiene que haber capirote por medio. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, cuando vienen allí, hay personas que por su situación económica y familiar, no soy capaz ni de plantearle que se haga socio, porque sé que no tiene medios económicos para esos 36 euros, que aunque veamos que es poco, pero para él es mucho. ¿Cómo le voy a plantear que se vaya a un psicólogo privado? Claro. Que va a tener que ir todos los meses, en principio, y pagar una consulta privada, ¿no? Este tema, pues estamos tratando de arreglarlo, para ver desde la asociación, con algún tipo de ayuda, somos capaces de canalizar fondos para que porque claro, tú como presidente de la asociación, cuando te ves en un caso de esto, te vas a tu casa con la cabeza así, porque claro, al final te termina afectando todo lo que escuchas. Cuando una persona se te sienta allí y vive su problema, y te lo vive, te lo hace vivir, pues y no se lo ha podido solucionar, porque claro, no se lo puede solucionar a todo el mundo, pues te vas a tu casa con un problema. Y bueno, ese problema estoy tratando de solucionarlo. Mi problema, que será solucionarle el problema al señor que llega, ¿no? Bueno, ojalá que se arregle pronto y sea un servicio público más. Sin duda, sin duda. Vamos a hacer, si os parece, porque se nos va el tiempo y premia el tiempo es oro en televisión, como bien saben. Vamos a hacer una consulta flash a modo reflexión, cada uno desde su punto de vista, desde su responsabilidad. Un mensaje final, sobre todo para que los que estén en casa, que los que también sufren este tipo de enfermedades, mantengan esa esperanza, ¿no?, de tener una vida normal y de ir mejorando con el paso del tiempo. Inmaculada, empiezo contigo. Pues nada, nosotros desde el Sistema Público de Salud de Andalucía nos comprometemos, bueno, como no puede ser de otra forma, ¿no?, a esa ayuda en este tipo de patologías, en todas las enfermedades crónicas, en intentar abordar desde el punto de vista lo más multidisciplinar posible las enfermedades, para que la calidad de vida y los resultados en salud que obtengamos sean los mejores posibles. Muy bien. José Luis, desde ACU, ya hemos hablado de la guía, también creo que tenéis una aplicación móvil. Para el tema de los aseos. De los aseos. Hay una app que hay una tarjeta que se le da al usuario para que se pueda identificar, una pegatina que se pone en la puerta del local, y luego hay una app para que el usuario pueda localizar qué aseos son los que ya están vinculados. Pero yo, de todos modos, lo que quiero también lanzar es un mensaje de optimismo, porque lo que hay que hacer es abrirse un poco cuando tienes un diagnóstico de este tipo, abrirte. La asociación está para ayudarte, y pásate por la asociación.
Y a los médicos en general, a aquellos que no nos conocen, que empiecen a conocernos y que receten asociación, porque somos una medicina más. Estamos convencidos de ello. Somos una medicina más. Y los propios pacientes, ese feedback te lo devuelven. O sea, son muchos pacientes los que ha llegado después un familiar y ha dicho, ¿cómo le ha cambiado la vida desde que está con vosotros? Lo sabemos que cambia la vida, porque estar con otras personas que padecen o tienen los mismos problemas que tú es siempre interesante. Sin duda. Doctor, termino contigo. Pues yo el mensaje que doy es el que doy siempre a mis pacientes en la primera consulta, ¿no? Cuando se diagnostican, yo lo que les transmito siempre es que con esto se puede hacer una vida normal y que nuestro objetivo a priori es que hagan una vida normal. Después la enfermedad nos pondrá en nuestro sitio, pero es verdad que hoy cada vez tenemos más medios para que se haga una vida normal, y cuando digo normal es normal. Normal no es me duele como siempre o tengo diarreas como siempre, sino no me duele, no tengo diarreas, ¿no? Ese es el objetivo y eso se puede hacer, pero también hay que informarlos y que ellos sepan que esto es una enfermedad que puede ser compleja y que tienen que tener una adherencia al tratamiento, a las consultas, un seguimiento, tienen que ser conscientes de que tienen una enfermedad, pero no pueden obsesionarse con que la tienen. Muy bien, doctor, muchísimas gracias a los tres, despido a cada uno de ellos. Ha estado con nosotros Eduardo Leo, que es miembro de la Unidad de Enfermedades Inflamatorias Intestinales del Hospital Virgen del Rocío. Doctor Leo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Andalucía y Salud. Muchas gracias a vosotros. También ha estado hoy con nosotros el presidente de ACU Sevilla, esta asociación de pacientes de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, el amigo José Luis Rodríguez. Mucha suerte con el caminar de la asociación y aquí estamos también como altavoz televisivo al mundo para ayudar a los que lo necesitan. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por darnos oportunidad de mostrarnos al exterior de esta manera. Muy bien. Y también nos despedimos de Inmaculada Vázquez, la subdirectora general de Asistencia Sanitaria del SAS, que siguen ahí empeñados desde la Consejería de Administración Pública en ayudar, en atender a todas las necesidades para mejorar nuestro sistema sanitario. Inmaculada, un placer, como siempre, tenerle con nosotros. Un placer ha sido para mí. Muchas gracias a los acompañantes de esta mesa por haber compartido vuestras ideas, que bueno, nos llevaremos anotados los deberes. Muchas gracias. Pues aquí le ponemos el punto y seguido a esta consulta semanal en la que hablamos, como siempre decimos al principio de cada programa, de nuestro bien más preciado, de nuestra salud. Regresamos en septiembre con más asuntos que vamos a abordar aquí en este espacio de 7 Televisión. Que tengan un feliz verano. Nos vemos a la vuelta.